Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de las 3D. ¿Cuáles son estas 3D? 3D por la primera D, 3 de diciembre. La otra D, Día Internacional de la Última Discapacidad. Bueno, en este vídeo vamos a hablar del origen y reflexiones en torno a esta fecha, cómo lo abordamos como sociedad y hacia qué debemos apuntar, ¿vale? Soy el profesor, a mí me dedico a hacer clases, soy profesor de aula y trabajo también para la Universidad de la Frontera en la Escuela de Pedagogía, en la línea de inclusión y diversidad de la misma casa de estudio. La escuela donde trabajo se llama Escuela San Rafael Arcángel y queda en Chile, en la novena región, en la comuna de Padre Las Cosas. Así que vamos al origen de esta conmemoración tan importante para muchos de nosotros. De más está decir que tengo algo que se llama diagnóstico y cuyo nombre recibe parálisis cerebral. Pero a lo largo de este video, que va a ser un poco más extenso, voy a ir derribando algunos mitos sobre los diagnósticos más allá de lo que puedan observar. ¿Sí? Lo primero que voy a comentarles es que este día aparece en el año 1992 a propósito de que la Asamblea General de las Naciones Unidas dictó una resolución, ¿verdad?, en el año 1992 proclamando este día como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Cada año que se conmemora esta, esta fecha, el 3D, hay que decir que la principal meta de la ONU es ayudar a entender las cuestiones que están relacionadas con la discapacidad, con los derechos de las personas con discapacidad que parten a ser un derecho humano, ¿verdad? Como lo vamos a ver un poco más en profundidad, y que además de eso generan y deben generarse los beneficios para la inclusión de estas personas en todos y cada uno de los aspectos de la vida, ya sea lo político, lo social, lo económico y lo cultural en sus comunidades, ya en su entorno. Ujú. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en el año 2018 dice que este Día Internacional se reafirma el compromiso de trabajar juntos por un mundo mejor que sea inclusivo, equitativo y sostenible para todos y en el que los derechos de las personas con discapacidad se hagan plenamente efectivos. Cuando hablamos de discapacidad, tenemos que olvidarnos de algunas cosas. Por ejemplo, que se trata de voluntariedades. ¿A qué me refiero con esto? Es que ante una situación puntual, ejemplo, un establecimiento educativo, una escuela, un colegio, un liceo, una primaria, una secundaria, te niegan o le niegan a ese estudiante el ingreso, están, o también las universidades, están cayendo en una falta a un derecho. ¿Cuál es ese derecho? El derecho a la educación. Pero además no están trabajando el concepto de derecho, ¿verdad?, sobre esta situación de discapacidad o sobre la discapacidad. Entonces, la discapacidad ya dejó de ser un tema de voluntariedades y ya es un tema de derechos. Ya se trabaja bajo un enfoque, bajo una mirada, bajo un paradigma desde la inclusión con un enfoque de derechos. El paradigma es la inclusión y la diversidad y el enfoque que se le da a ese paradigma, a esa forma de abordaje,
tanto desde las cosas cotidianas, prácticas, como desde el enfoque teórico, deben ser desde un enfoque de derechos. Bien, eso lo tenemos claro. Entonces, recapitulemos esta primera parte que llamaremos la parte histórica, ¿sí? Que en el año 1992, entonces, la ONU, en su Asamblea General de las Naciones Unidas, proclama este 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Para qué? Para lograr que exista una plena equidad en los derechos, y esto ya sea en los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales, ¿ya? Pero la ONU no se quedó ahí y ya ha avanzado una década y media prácticamente. En el año 2006 se les ocurre, por muchas demandas sociales y presiones sociales, comenzar a hablar de la creación de una declaración, ¿sí? Entonces, una declaración parte por una convención internacional. Y en esta convención internacional se crea un documento que es la Declaración Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención internacional se realiza en el año 2006 en la ciudad de Nueva York, y ahí se proclama como un instrumento internacional, vale decir, un tratado internacional a los cuales los países se pueden adherir, y estos países van a considerar, desde que este documento entra en vigor en el año 2008, un acuerdo, ¿verdad?, internacional bajo este documento, en el cual se comprometen los estados a tener, ¿cierto?, eh, herramientas para la inclusión y para la plena participación de las personas con discapacidad en el ámbito social, educativo y económico. Me están saludando mis estudiantes de la universidad que me ven. Y bueno, si vemos un mapa, prácticamente todos los países que conforman la ONU han firmado y han ratificado este documento. Hay que aclarar algo. Cuando se firma el documento pero no se ratifica, la ratificación exige que los países que lo firman eh, genera que exista una ley, ¿verdad?, dentro de los países para trabajar la temática y el abordaje social y de todo ámbito de las personas con discapacidad. Por lo tanto, mencionemos, por ejemplo, en el caso latinoamericano, desde México al sur, la mayoría de los países lo han firmado. Toda América del Sur lo firmó. Vale decir que Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile han firmado este documento, ¿ya? Eso los obliga, voy a poner el caso de Chile, que lo firmó y lo confirmó en el año 2018, permitió la creación en el año 2010 de la ley 20.422, que eh, busca la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad o en situación de discapacidad, ¿sí? Hay una serie de definiciones para las personas con discapacidad, y hay una serie de paradigmas y de teorías que van jugando y actualizando estos conceptos. Primero, hay que decir que habían, son tres paradigmas, ¿ya? Había un paradigma, un modelo, que era el modelo médico, el paradigma médico, que origina recién los estudios
de discapacidad y que se enfocaba a la discapacidad física. Muchos han investigado este tema y lo refieren a que los estudios en discapacidad, cómo abordar la discapacidad, se trataban más bien de un abordaje médico porque se asociaba mucho a la discapacidad que se generaba posterior a la guerra, posterior a la Primera Guerra Mundial, posterior a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con el tema de las mutilaciones, ¿ya? Ya avanzada varias décadas, ¿cierto? Entramos a a un segundo modelo más integrador, donde se le permite a las personas con discapacidad participar de ciertas acciones, ¿verdad? Y estas acciones seguían siendo parceladas y seguían siendo para su grupo minoritario, y no con el resto de la sociedad, y no en equidad y menos en igualdad de oportunidades. Entonces pasamos de un paradigma médico a un paradigma integrador, avanzando hacia un poco más llegado este siglo XXI, donde se aborda ya desde un punto de vista más holístico, donde van funcionando otras formas de entender la discapacidad, y ahí se habla recién de inclusión, ya aunque los estudios de inclusión datan desde los años 80, recién en los 90 y en los años 2000 se comenzó a hablar propiamente de un sustento más teórico sobre la inclusión, ya. Eh, y se comenzó a trabajar mucho en el área educativa, pero también en el área social. Gran aporte hicieron educadores, gran aportes han hecho em, sociólogos, antropólogos, investigadores, ¿verdad? Filósofos sobre el tema de la discapacidad. Y llegamos a este nuevo paradigma que es el de la inclusión y la diversidad, ¿ya? Cuando las sociedades van evolucionando, también evolucionan las estructuras dentro de la sociedad. Y la discapacidad y las personas que tienen algún grado de discapacidad, ¿sí? Después vamos a ver que hay que cambiar también esa terminología. Generalmente se les asociaba a el diagnóstico, ¿sí? Su diagnóstico era su principal característica y su diagnóstico también lo representaba como personas, como sujetos. ¿Ya? Por lo tanto, había un índice laboral más bajo, había un ingreso a establecimientos educativos de todo tipo muy bajo y prácticamente nulo en la educación superior. Bajo este nuevo paradigma de la inclusión y la diversidad, eh, y que luego esto va a seguir avanzando en los próximos años, eh, existe una mirada más holística, más complementaria entre las distintas áreas, y ya la discapacidad no se asocia a la persona, sino que todas estas barreras que se encuentran las personas con discapacidad, estas barreras pueden ser de tipo actitudinal, es decir, como yo me enfrento a la discapacidad, ¿sí? Si lo enfrento desde la lástima, desde la poca empatía, o desde el modelo médico también, ¿no? Tiene una enfermedad y listo, ¿sí? O desde el modelo, ¿verdad? Más actualizado. Y este modelo más actual habla de que la sociedad va generando estas barreras actitudinales, pero también barreras físicas. Y esas barreras físicas tienen que ver muchas veces no solo con que no haya una rampa de acceso para una silla de ruedas, sino que también con el acceso a la información. Por eso, para las personas ciegas es tan importante que el material sea accesible. Por eso, también hay que ocupar y valerse mucho de la tecnología hoy en día. Ahora bien, ¿cuál es lo correcto, lo que yo debería decir? Desde el punto de vista normativo, tenemos que hablar de personas con discapacidad, ¿sí?
ese término está correcto. Sin embargo, como estamos en un paradigma social, ¿verdad? Un paradigma de inclusión y de diversidad que le da gran importancia a lo que somos como sociedad, es que hay que llamar sin duda al cuestionamiento del concepto con discapacidad, ¿ya? Y muchos países, incluido Argentina, incluido México y por supuesto Chile, están, me saludaron, están en esta búsqueda constante de cambiar el lenguaje, porque ustedes sabrán que el lenguaje va creando ciertas realidades y ciertas formas de enfrentarnos a la realidad. Y lo correcto en ese sentido es hablar de situación de discapacidad, porque la situación de discapacidad se ve más o menos evidenciada en la medida en que la sociedad va generando barreras, ya barreras actitudinales o barreras físicas. Ya las barreras físicas también se involucran mucho con el acceso a la información, no solo a los espacios físicos, ¿ya? Entonces, esto va a seguir avanzando y países como por ejemplo el País Vasco, Barcelona, Italia, Suiza, Suecia también, tienen grandes avances y ellos han logrado ver, ¿cierto?, cómo se va trabajando este tema de la diversidad y de la inclusión desde muy pequeños en los niños y ya hay un cambio de mirada, ¿sí? Obviamente el gobierno y los gobiernos tratan de inyectar recursos para que todos tengan pleno acceso a la vida cotidiana. ¿A qué me refiero con eso? Acceso a la educación, acceso a la información, que su vida se desarrolle en general en igualdad de condiciones que una persona estándar, ¿sí? Porque recordemos que la discapacidad no es más que una característica como lo son cualquier otra característica, ¿sí? No hay más o menos, ¿verdad? O no es mucho más o menos distinto que una persona, por ejemplo, que lleva un color de pelo distinto a otra. Es una característica, ¿no? Pero ¿dónde está el problema? Y por eso este paradigma es tan interesante. Es que cuando se crea la barrera, o cuando está la barrera, mejor dicho, cuando está la barrera o se genera esta barrera, es cuando la discapacidad realmente vuelve vulnerable a la persona en situación de discapacidad. ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo y que les va a resultar cómodo de entender es que obviamente la discapacidad de una persona usuaria de silla de ruedas va a poder transitar libremente por la calle si la calle está pareja y la vereda está pareja y no hay ningún desnivel, no hay ningún eh, bache en el camino. Pero ¿qué pasa si llega a un lugar y ya la vereda se acaba y ya no hay bache? O sea, ya no es limpio el camino, sino que hay baches, ya el cemento se acabó, por lo tanto su tránsito se ve mayormente dificultado. Entonces por eso la discapacidad y la barrera no la generó él, la generó la sociedad. Él iba lo más, él o ella iba lo más bien ahí en ese momento hasta que se encontró con la barrera, ¿sí? Una barrera física. Una barrera actitudinal también va a ir de lo mismo, ¿sí? Yo no te recibo en esta escuela porque no puedo recibirte en esta escuela porque no me siento capacitado per se, o sea, antes de siquiera darte la oportunidad de recibirte en este establecimiento, ¿vale? Entonces, si trabajamos desde el enfoque de derechos, tendríamos que recibir a este estudiante o a esta estudiante y tendríamos que también propiciar
que los gobiernos, que los municipios, que los departamentos, ¿verdad? Tengan precaución de que haya una accesibilidad. Que accesibilidad se busca siempre la universal, accesibilidad universal. Pero la accesibilidad universal no solo tiene que ver con la accesibilidad física, sino que también con el acceso universal a la información. Si una persona posee discapacidad eh, o, o tiene una situación de discapacidad de origen visual, ¿verdad? Hay que adaptar el material, ¿verdad? Para esa situación. O hay que considerar, por ejemplo, si está navegando en la red, que la página web, por ejemplo, de la universidad esté accesible, ¿sí? Para que él tenga en su lector de pantalla la misma oportunidad que tiene cualquier otro estudiante de revisar esa, eh, esa información. ¿Ya? Hay una barrera hacia la información cuando las páginas no consideran la accesibilidad universal. Lo mismo, eh, hay que solicitar, ¿verdad? Que exista cada vez que se proyecta una imagen que tenga una descripción breve de la imagen. Por ejemplo, subo una foto a Instagram y a veces también se olvida uno con la rapidez y la inmediatez de todo de describir la imagen, ¿ya? Entonces eso también es importante, ¿ya? Describir la imagen, describir de qué se trata, sí, sobre todo si uno está trabajando estas temáticas, ¿ya? Descripción de la imagen, 2 puntos, y uno la describe. Después el lector del celular, ¿verdad? O el lector de pantalla le va a indicar qué dice a esta persona si es que no tenemos otros medios. Pero bueno, a eso quería llegar, a estas reflexiones que tenemos que hacer. ¿De dónde proviene este 3D? 3D, diciembre, Día Internacional de la y la última de discapacidad. Origen y reflexión. Y para último detalle, quiero decirles que tengo una parálisis cerebral. ¿Qué significa parálisis cerebral? Hay muchos niveles de la parálisis cerebral. Va a generar movimientos coréicos, un movimiento involuntario, ¿verdad? Generalmente son producto de una ataxia. Eso quiere decir que al momento del parto o en algún momento de la vida uno pierde un poco de oxígeno, ¿verdad? Por un cierto tiempo y uno se ahoga, se muere una parte del cerebro, ¿verdad? Y ahí uno va a quedar con ciertas, como dicen los médicos, secuelas de esto. Y bueno, hay distintos grados, pero lo importante no es el diagnóstico, lo importante es qué hacemos para que las personas en situación de discapacidad tengan la igualdad de oportunidades que se merecen, y con un enfoque de derechos. Siempre pensar esto con un enfoque de derechos, donde primen los derechos por sobre las voluntades, ¿vale? Entonces, 3 de diciembre, el día de las 3D, Día Internacional de la Discapacidad. Si a ti te gustó el video, te invito a compartirlo, a suscribirte, a mandarlo a quien quieran. Y obviamente quiero mandar un saludo a la Escuela San Rafael Arcángel, sobre todo a mis estudiantes, que los considero unos seres geniales, muy inclusivos, ellos mucho más que nosotros los profesores. Ahí están los verdaderos forjadores de la inclusión en una sala de clase, en los recreos, todos comparten con todo, eso es inclusión. Eh, y bueno, a la línea de inclusión y diversidad de la Escuela de Pedagogía, a mis compañeros también, compañeros y compañeras del programa de magíster de inclusión e interculturalidad, dos cosas muy relacionadas. Y nada, un abrazo para todos mis estudiantes, para la gente que sigue este video en redes sociales. No te olvides de compartirlo
de darle like y darle me gusta, y solo así y de esta forma podemos lograr un cambio en nuestra sociedad. Es una lucha constante, no solo de nosotros, sino que de muchos que estamos involucrados en esta temática y que logramos que poco a poco mucha gente se interiorice en este tema. Y me olvidaba también de mandarle un saludo a la agrupación AEDIS, agrupación de estudiantes y amigos de la discapacidad de la Universidad de la Frontera, de la cual fui parte, a la RESI, a la Red de Educación Superior Inclusiva y a la Red Latinoamericana y del Caribe de Red Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos. Ah, el nombre es muy largo, pero bueno, ellos saben. De la red latinoamericana nomás, de universidades que trabajan por la discapacidad y los derechos humanos. ¿Ya? También me puedo olvidar de algunas cosas. Este video salió con un blooper, pero no importa. Eso, muchas gracias. Pueden dejar comentarios, pueden compartirlo también en Instagram, en TikTok, donde ustedes quieran. Así que nada, un abrazo, cuídense mucho y este 3D se conmemora y no se celebra porque muchos ya no están y perdieron la batalla por culpa de no tener una sociedad más justa e inclusiva donde todos tenemos que tener igualdad respecto a las personas estándar. No pedimos nada más que respeto, dignidad e igualdad. Muchas gracias.